Hola, en este video yo voy a mostrar un experimento que demuestra el significado del intervalo de confianza. En sus clases de estadísticas seguramente han visto esta ecuación que indica el intervalo de confianza, que es el valor de la distribución t multiplicado por la desviación estándar dividido por el raíz del número de ah, de muestras. Entonces, en mi experimento, para conceptualizarlo, vamos a fingir que tenemos una población infinita de árboles. Podemos poner encima de esta población una red de parcelas potenciales. Entonces, podemos escoger aleatoriamente una muestra de esta red de parcelas potenciales. Cuando escogimos una muestra, podemos contar el número de árboles encima o dentro de cada parcela, en esta forma, como se muestra aquí. Entonces, nuestra población consiste de un área definida con una muestra de puntos en que yo saco la muestra. Aquí está un ejemplo, es una columna de números, en este caso 1000 muestras que se saca utilizando esta ecuación en Excel. Es una forma de sacar una muestra de una población definida. Las características de esta población que yo uso en esta ecuación es la media. Entonces, la media conocida de la población es 5 y la desviación estándar que voy a usar como 1. Yo puedo cambiar estos números para mi experimento. 95% es el límite de confianza que se utiliza en la ecuación de intervalo de confianza para escoger el valor de t que voy a mostrar en la otra pestaña. En mi hoja yo tengo comentarios que tú puedes ver con esta flechita en la esquina de arriba. Este indica que hay una explicación dentro de la celda que tú puedes mirar por poner el musgo encima de la celda. Entonces, en mi experimento, con este concepto, pensando en este concepto, en mi experimento, lo que yo he hecho es, yo he hecho, en mi ejemplo, cada fila es una parcela y cada columna es una corrida de una muestra. Entonces aquí, una parcela midió un valor de 4, una parcela de 2.8, y los números son, no son, son continuos, pero es la misma idea. Entonces podemos ver que en este caso yo tengo 100 puntos. Hay 100 filas para esta muestra, esta corrida del experimento. Y cada una de las filas aquí es una parcela. Yo hice este experimento, ¿cuántas veces? 255 veces. Entonces hay 255 parcelas. No parcelas, hay 255 corridas del experimento. Cada columna es una corrida y hay, en mi ejemplo, 100 parcelas por corrida, 100 filas. Entonces, ¿qué hace mi experimento? Básicamente, para cada corrida del experimento que tengo en la columna, yo hago varios cálculos. Primero es el número del experimento, el número de la corrida o de la simulación. ¿Cuántas parcelas hay? Hay 100. ¿Qué es la desviación estándar? ¿Qué es el error estándar? ¿Qué es desviación estándar dividido por la raíz de n, de la cantidad de parcelas? El valor t. Este alfa es donde entra lo que yo escogí en la pestaña de parámetros. Yo escogí 95%, entonces el valor t referencia alfa que yo definí
con un código. Básicamente, alfa es igual al valor de esta celda. Este es como este funciona. Entonces, el medio ancho del intervalo de confianza se calcula basado en el valor t y el error estándar. Entonces, esta cantidad aquí es el medio ancho. Entonces, yo hago la pregunta, ¿está el valor conocido de la población que nosotros pusimos como 5? ¿Está este número dentro del intervalo de confianza? Entonces, dentro de la media, más o menos el límite superior y el límite inferior. Entonces, la media de la muestra es 5.07. Aunque la media de la población es 5, la muestra nunca será exactamente, o casi nunca será exactamente, la media de la población. Entonces, yo calculo esta cantidad. Entonces, tengo la media menos el medio ancho del intervalo de confianza, que es este, y la media más el medio ancho del intervalo de confianza, que es este. Quiere decir que el rango es entre 4.86 y 5.28. Este es el intervalo de confianza. Entonces aquí hago la pregunta, si 5 está dentro de este rango. Podemos ver seguramente que 5 está entre 4.8 y 5.2. Entonces, van a haber algunas corridas de mi experimento cuando la media verdadera no está dentro del intervalo de confianza. Por ejemplo, aquí tenemos un límite inferior de 5.01, un límite superior de 5.4. 5 no está dentro de este rango, entonces recibe un 0 en esta fila. Entonces, yo puedo hacer un cálculo basado en la cantidad de veces que la media verdadera sale dentro del intervalo de confianza calculado con la muestra, y yo puedo ver cuál proporción de ellos cumplen con esto. En mi ejemplo aquí, 94% de mis experimentos tienen un intervalo de confianza que contiene la media verdadera que yo definí aquí. ¿Qué significa? Este indica que el intervalo de confianza funciona como debe, basado en la teoría de estadísticas. Sacamos una muestra, calculamos el intervalo de confianza y evaluamos si la media verdadera está dentro, sí o no. Calculamos la proporción de los intervalos de confianza que están dentro y podemos ver que si calculamos el intervalo de confianza con el valor de t asociado con este límite de confianza, que es 95%, este número va a salir muy cerca del límite de confianza que especificamos aquí. So, no es 95% exactamente, porque yo corrí solamente 255 corridas de mi experimento. Pero si yo hubiera corrido, un billón corridas de mi experimento, o sea, un billón columnas en mi hoja de cálculo, va a ser cerquitica a 95%. Y este va aún más dar evidencia que las leyes de estadísticas funcionan bien cuando calculo el intervalo de confianza. Entonces, aquí tenemos algunas otras métricas que ustedes pueden ver. La media de los medio anchos del intervalo de confianza. Podemos calcular la media
de las medias, que debe ser muy cerca de la media de de la población conocida, que en este caso sí es. La desviación estándar de las medias podemos calcular y la media de los errores estándares. Y estos dos números deben ser muy cerca también. Entonces, ¿cómo puedo yo correr varias veces? Si yo voy ¿por qué de la forma en que yo saqué esta muestra, yo uso RAND, que es aleatorio en español? Um, Cada vez que se recalculan las fórmulas en esta hoja, va a cambiar la muestra aleatoria que se usa en cada celda aquí en mis corridas. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a la pestaña de fórmulas, yo empujo calcule ahora, o calcule, no sé cómo es en español, van a ver que cambien todos mis números, o sea, saco una muestra nueva en cada parcela, en cada corrida de mi experimento, y recalculen los números. Y si yo lo empujo, calculate now, calculate now, calculate now, etc., van a ver que el número salta alrededor del 95%, como debe ser. 96, 91, 94, 95, 93, 95, 95. En promedio, si yo hago esto un billón de veces, porque es equivalente a sacando un billón de muestras nuevas, o un billón por 255 muestras nuevas. Este número será 95%, 95%, 95%, etc. Y este indica que esta ecuación funciona. Tengo aquí en estas celdas explicaciones. Aquí yo explico cómo utilizar la herramienta. Y aquí tenemos un gráfico que tú puedes ver para visualizar los mismos intervalos de confianza que se calcularon en el experimento. En este caso, yo tengo solamente 100 de los 255 intervalos de confianza. No sé por qué. Yo decidí solamente poner 100. Yo debería haber puesto 250. Sin embargo, ustedes van a ver que cada intervalo de confianza, su media y su rango, captura sí o no la media verdadera que tenemos aquí. Entonces podemos ver que todos de estos capturan, pero este solito no captura. Indica que es una forma de visualizar los resultados que se muestran en estas columnas, o estas filas, o estas filas. Entonces, si hay preguntas, por favor, siéntense libres mandarme un email. Gracias.